Hola y bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio vamos a ver cómo montar los conjuntos de control dentro del fuselaje. Lo vemos en unos segundos. También he colocado ya sin remaches lo que es la puerta del copiloto. Este es el marco y simplemente esta lámina va por fuera y por dentro este perfil inserta aquí en este cuadradito y luego aquí, no sé si se ve bien, ahora lo vemos en el otro lado, hay una pletina justo por encima de este perfil y encima de la pletina este refuerzo. O sea que para el otro lado esto iría aquí puesto y esto por debajo aquí. Una vez que están puestos provisionalmente los dos laterales, el siguiente paso es instalar el respaldo de los asientos, que es esta pieza de aquí, y que en las instrucciones dice que se pone por debajo de estos. Y aquí hay una interferencia porque por debajo aquí hay un perfil que choca con este ala. Entonces la única solución es cortar aquí para permitir el paso de ese perfil aquí y aquí. Pues para montar esto al final no hay ninguna interferencia, gracias a mi amigo Javier López, que trabaja en la aeronáutica. Dijo, bueno, lo primero que hay que hacer es probar si esto montado cabe en su sitio. Y efectivamente cabe. Luego, la solución es esta, soltar estos dos remaches de aquí para que esto se pueda separar más fácilmente y hacer lo siguiente. Y ahora este agujero que no viene en la pieza del respaldo hay que copiarlo y luego desbarbar. Ya está copiado este agujero, también hay que copiar este y el del otro extremo. Una vez que están fijadas las dos piezas hay que instalar estos refuerzos que en la parte trasera del respaldo del asiento. Una vez que están puestos los refuerzos del respaldo, el combiner, el elemento que mueve los flaps y los alerones a la vez, va instalado aquí. Como no sé si lo voy a poder instalar con esto montado, lo voy a probar primero. Y le voy a poner aquí una brida de plástico para que no se mueva mucho. Ya está puesta la brida para que no se mueva. Ahora voy a intentar poner esto dentro de la cabina. Si no puedo, pues habrá que desmontar esto y montarlo posteriormente desde detrás. Oh
Ya está colocado el respaldo en su sitio, todo el área de equipaje. Como habéis podido ver, ha habido que quitar un travesaño que estaba aquí. Y no hay que olvidar aquí que ese refuerzo entra por debajo de la otra pieza. Y lo mismo en el otro lado. Este travesaño que va por detrás hay que colocarlo por debajo de ese perfil. Y para eso habíamos dejado antes libre el último remache. Tanto en este como en el otro lado. Es decir, de esta línea, el último lo habíamos dejado libre. Y allí también. Lo siguiente que hay que hacer, una vez puestos los dos laterales, es instalar el túnel del tren de aterrizaje. Aquí debajo está la pieza que sujeta las ruedas. Y esto va colocado en esta posición, metido entre esta pieza y esta, y tal y como está aquí todo cogido no es posible, así que lo que voy a hacer es desmontar los laterales. Este de todas formas lo tengo que desmontar porque falta por instalar el revestimiento lateral. Y voy a dejar instalado el túnel este aquí en su posición, y como pesa bastante pues lo voy a atar con una brida aquí. Ya está colocado el túnel del tren de aterrizaje provisionalmente, porque todavía no sé si se puede seguir adelante con este montaje. Y ahora he soltado esta parte para poder moverla. Este perfil que está aquí detrás lo he soltado para poder separar esta esquina. Y en la pared lateral he instalado esta pieza, pero solo con el remache este de aquí, porque los demás remaches se comparten con este perfil que hay aquí. Entonces vamos a ver si puedo insertar la pared lateral en este lado, que es el que está terminado, y ver si hay acceso para remachar estos agujeros desde debajo. Si hay acceso y hay espacio suficiente, pues ese es el orden del montaje. Y si no, pues habrá que buscar otra manera de hacerlo. Ya está comprobado que se puede instalar de esta manera. Aquí está fijado el revestimiento lateral, el túnel montado, y los remaches que hay que hacer por aquí detrás se pueden hacer volteando lateralmente el fuselaje, accediendo por la trampilla esta y metiendo la remachadora neumática desde debajo. Así que este es el proceso de montaje que voy a seguir. Estos remaches que hay por aquí se hacen desde abajo porque no hay forma con ninguna remachadora de hacerlo. Y además he visto ya un vídeo de un avión montado en la fábrica, y efectivamente los remaches están hechos desde abajo. Puedo colocar también los soportes de las poleas por donde pasa el cable de los pedales en los dos lados. Y podemos también instalar la polea con su tornillo, arandelas, tuerca almenada, pin de seguridad y este pin que pasa justo aquí al lado de la polea para que el cable no se salga. Antes de poner la polea no hay que olvidar pasar el cable por debajo, y también esta ficha que quedó pendiente cuando se instaló el cable de los pedales. Esta ficha va fija en una pieza que se instala más a prueba, así que no hay que olvidar moverla hacia adelante. Y lo mismo en el otro lado. Ahora hay que instalar este elemento de control en esta posición, y para lo cual hay que quitar este remache, porque en las instrucciones no decía nada de dejar libre, decía dejar libre estos dos y estos dos, pero está claro que no son esos.
Y luego también dice las instrucciones que aquí hay que hacer agujeros nuevos porque no están previstos. De los 4 que hay en cada aleta de estas, solamente hay 2. Para trabajar más cómodo he quitado el tema de la unidad de control de alerones que está aquí. Y voy a intentar montar esto entonces. Ya está colocada en su sitio esta unidad de control. He tenido que desmontar del túnel del tren de aterrizaje todos, excepto uno, para poder girarlo un poquito, con lo que se ha salido de aquí y de aquí. Pero bueno, una vez dentro de esto, se ha vuelto a colocar en su sitio. Y eso sí, como dicen las instrucciones, ha habido que copiar agujeros de esta zona y agrandarlos a 4 milímetros. Lo mismo aquí, ha habido que copiar y agrandar, y no se nos puede olvidar remachar estos que están aquí dentro. No sé si se ve muy bien, he cambiado de sitio. A ver, ahí y allí abajo. Estos se remachan desde aquí detrás, esto desde arriba, luego esta parte se puede quedar toda terminada, pero estos hay que remacharlos desde debajo del fuselaje. Y como ya tiene muchos elementos instalados y pesa bastante, pues yo solo ya no puedo hacerlo, así que tengo que esperar a que alguien me ayude a voltearlo. En esta pieza que va aquí en la parte trasera del respaldo, este es el tope del movimiento para el elevador. Aquí topa en un sentido y en el bloque de control topa en otro sitio. Este por aquí, estos dos agujeros de aquí, que son estos dos, están centrados, pero aquí en este está obstruido. Entonces vamos a marcar con un rotulador para limar ahí un poquito con una lija o algo y dejar sitio para cuando se tenga que poner este remache. Ahí están las marcas y hay que comerle material hasta dejar libre ese espacio. Ya está instalado el mecanismo de control del elevador con los dos topes, no sé si se verá desde aquí. Uno está en la propia estructura de la palanca y el otro aquí en la pared trasera del asiento. Aquí ya no hay que instalar nada más, a excepción de cables eléctricos, el tanque de reserva y quizá las baterías. También he remachado definitivamente esto, y esto como un área de fácil acceso lo dejo provisional por si hay que quitar algo en algún momento, creo que no. Entonces ya cuando den el visto bueno, si lo dan, colocaré este lateral, esa curva de arriba, esta esquina de aquí, y ya introduciré el otro lado del fuselaje por aquí, como hicimos en el vídeo que hemos visto hace poco. Entrará por aquí y ya se puede empezar a poner el suelo de la cabina. Así que esperemos que la inspección vaya bien y podamos seguir sin ningún contratiempo. Hasta aquí este episodio. Ya he tenido la primera inspección, ha sido positiva, no han puesto ninguna pega. Y la siguiente inspección será justo antes de cerrar las alas. Justo antes de cerrar las alas y también justo antes de cerrar el fuselaje. Así que el fuselaje se tiene que seguir quedando abierto. Y lo que voy a hacer es instalar cables eléctricos, tanques de combustible, los cables del elevador, etcétera. Y puesto que esto es posible instalarlo a última hora, simplemente metiéndolo por aquí debajo, soltamos estas pinzas, esto está flexible y se podrá poner en el último momento el revestimiento. Pues voy a seguir hacia adelante instalando el resto de la cabina y bueno, pues lo veremos en los siguientes episodios. Hasta entonces, un saludo, hasta luego.